Dios le bendiga, amado profesor. En esta oportunidad, el grupo número 20 presentaremos el tema la educación entre los hebreos y la tradición judaica. Primeramente, empezaremos hablando sobre los centros de educación en Israel, en las que encontramos al hogar, el templo y las escuelas de los profetas. Hablando del hogar, desde el principio de los tiempos, el hogar ha sido la institución principal entre los hebreos. También se sabe que en la actualidad, eh, se sabe que en la cultura hebrea los niños ocupaban un lugar muy importante, así como dice el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1 y 2. Así también podemos mencionar que la función más importante de los padres era la educación adecuada y correcta, ya que eran los primeros en transmitir sus enseñanzas y el modo de vivencia que seguían los israelitas. Punto número 2, el templo. El ejemplo más conocido es la historia de Samuel, que fue llevado al templo para ser criado y enseñado por el sacerdote Elí, tal como lo dice en el primero de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Punto número 3, las escuelas de profetas fueron un lugar de educación que era en cuanto a la espiritual ministerial, que permitieran formar líderes, pero no sacerdotales, que educaran al pueblo y lo instaran a mantener su fidelidad al Dios de Israel. Y en cuanto a la enseñanza de la escuela de profetas, existen narraciones de los ministerios, así como de Elías, Eliseo y Samuel. El profeta desempeñaba un papel muy importante en la educación. A continuación, mi compañero con la siguiente parte de la exposición. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Vamos a ver los propósitos de la educación hebrea. El primer propósito es transmitir la herencia histórica. Aquí se hacía hincapié en que las generaciones que habrían de venir necesitarían nutrirse con las poderosas memorias históricas de lo que había acontecido en el pasado. El segundo propósito, instruir en la educación ética, en la conducta ética. Un propósito importante, ¿no? Para la educación fue enseñar cómo se puede lograr alcanzar la alegría en la vida. El otro propósito, asegurar la presencia y la adoración de Dios, ya que por medio de la educación hebrea siempre se ha tratado de que el conocimiento y la adoración de Dios y la obediencia a Él sea algo muy básico para que la presencia de Dios esté con ellos. Vamos a ver también el currículo. Vamos a ver varios tipos y fuentes, ¿no? Y acá vamos a ver el folclore, simbolismo y ritual, ya que por medio de esto se podía, ¿no?, transmitir la enseñanza a través de la celebración de festividades y ceremonias. La ley, la Torá fue el medio que Dios usó en ese lapso de tiempo histórico para enseñar al pueblo y en cierta manera fue la clave en la educación nacional. Y también vamos a ver las actividades cotidianas de enseñanza. Eh, la enseñanza diaria de los niños se hacía por medio de muchas artes o vocaciones como pastorear, trabajar en la agricultura y otros. La literatura de sabiduría. Los libros de disciplina como Proverbios y Eclesiastés contenían una especie, ¿no?, de pedagogía que servía para que los padres puedan criar a los niños. Doy paso a mi siguiente compañero. Amén. Muchas gracias, Pastor Napoleón. Pues bien, vamos a ver también los principios y métodos educacionales del Antiguo Testamento. Los principios educativos que nos menciona son 6, que es el mandato divino, autoridad divina en la enseñanza, disciplina, santidad en la enseñanza, el inicio temprano y la progresión gradual. Todos estos principios se aplican incluso en la actualidad en las escuelas de la actualidad, tanto en el grado primaria como secundaria.
Mandato divino, por supuesto que está enfocado primeramente a lo que dice el primer mandamiento de amarás a Dios por sobre todas las cosas. Sabemos que la educación fue ordenada directamente por Dios y asimismo la autoridad divina enseñaba que fue otorgada al maestro. La disciplina que garantiza el proceso educativo del niño a lo largo, desde que comienza hasta que acabe. La santidad en la enseñanza, porque el acto mismo de enseñar se consideraba sagrado, pues sabíamos que Dios inspiraba al hombre para ello. El inicio temprano, sabemos que desde temprana edad era importante y crucial para que el niño pueda ya una vez avanzado su edad ya tener las principales bases bíblicas en su vida. Y la progresión gradual sabemos que es un proceso que se enseña de poco a poco y sabemos que especialmente en los niños. Como métodos tenemos tres, que son la enseñanza oral, el procedimiento mnemotécnico, el uso de parábolas. Sabemos que la enseñanza oral se daba principalmente del maestro hacia su alumno, la enseñanza, ya que era un método más fácil y práctico. El procedimiento mnemotécnico, que consistía en usar oraciones cortas para facilitar y recordar en la memorización de conceptos importantes. El uso de parábolas, se utilizaban historias o parábolas para impartir enseñanzas morales de manera efectiva, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por medio de parábolas cuando Él estuvo aquí en la tierra. Dicho esto, doy pase a mi compañero, el pastor Manuel Cárdenas. Bueno, continuamos con la exposición acerca de, a mí me toca lo que es la tradición de educación judaica, que consta de 2 puntos, la sinagoga y la educación primaria. Bueno, voy a exponer lo que es la sinagoga. La sinagoga que se creó por la distancia que separaba a los judíos del templo de Jerusalén y eran conformados por un grupo de 12 personas a más en diversas ciudades. Las sinagogas tenían como principio, ¿no? Poder mantener la identidad del pueblo de Dios. La sinagoga era un centro de instrucción donde se reunían los días sábados con el propósito de adorar a Dios, estudiar la ley y algunos días de la semana para la enseñanza a los niños y así instruirlos en la ley de Dios. Estaba organizada también la sinagoga por un principal, que era el que lideraba el desarrollo del culto a Dios, y también un asistente, que era el que llevaba los rollos de la ley para ser leídos por la persona asignada por el principal. Los asistentes también se dedicaban en la enseñanza a los niños. En la sinagoga también era un centro de adoración y la adoración se desarrollaba de la siguiente manera. Primeramente se hacía una oración de introducción pidiendo la presencia de Dios durante el desarrollo del culto. También se recitaba como párrafo central Deuteronomio capítulo 6 como exhortación a la unidad de Dios que sirve de base para la prohibición de la adoración a otros dioses. También se recitaba Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 21, la cual exhorta a la obediencia a la ley de Dios a las próximas generaciones. También se leía el rollo de la ley, una porción cada sábado, que en un año pues se podía leer los 5 libros de la ley. También se exponían las escrituras siempre y cuando que había alguien capacitado para poder exponer la palabra de Dios. También se hacía una oración de bendición divina en la cual se reconocía la grandeza de Dios sobre Israel. También estaban incluidos los cánticos de los salmos, ¿no? Que son los himnos que entonaba el pueblo judío. Y también en la parte final de este tiempo de adoración, la bendición de despedida del culto también. La sinagoga también era un centro de instrucción, ¿no? Y formaba parte del culto de adoración, y es por eso que acontecía en el tiempo de la adoración. ¿Cuáles eran las instrucciones? Por ejemplo, a los niños, ¿no? Realizada por un maestro que era de grande estima dentro del pueblo. La instrucción también a los jóvenes que estudiaban bajo la tutela de los escribas. La sinagoga era un centro de aprendizaje religioso y cultural. Por eso tenía como importancia el estudio, que era una práctica constante que llevaba a cabo en la sinagoga a través de la lectura y el estudio de la Torá, del Talmud y los textos sagrados. También en la sinagoga se instruían, por ejemplo, la enseñanza de los valores éticos. La sinagoga no solamente era un lugar de culto, sino también un centro de enseñanza para promover los valores éticos y morales. La sinagoga en sí fue un sistema para asegurar los propósitos educativos de la ley de Dios
y no solo a nivel del templo, sino en diversos lugares donde había judíos, y que este sistema educativo continuase presente en la vida del pueblo de Israel. En el contexto actual, la sinagoga sigue siendo relevante como un lugar de encuentro religioso, de educación, de comunidad y apoyo mutuo, promoviendo un espacio donde los judíos pueden conectarse con su fe, su herencia cultural y los unos a los otros, fortaleciendo así su identidad judía, promoviendo los valores éticos y morales en la sociedad. La Iglesia en la actualidad realiza un trabajo educativo bien parecido, sostenido en la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí mi parte y doy paz a mi compañero Diego. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios los bendiga. Hermanos, Dios bendiga al pastor, nuestro maestro. Vamos a seguir con la educación primaria. La educación judaica formal fuera religiosa. Por tal motivo, es considerada como la predecesora a la educación cristiana. En el Talmud, que es un libro, que es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas e historias, menciona una y otra vez la importancia de las escuelas, amén, para la nación judía. Dentro de esto se reconocen dos figuras muy importantes. El primero es Simón ben Shetat, que vivió en el siglo I antes de Cristo. Se dice que fue quien hizo que se haga obligatoria la asistencia de los niños a la escuela primaria. También se habla de Josué ben Gamala, quien fue un sacerdote en los años 63 y 65 de la era cristiana, quien se dice de él que hizo más eficaz el sistema educacional y por hacerlo universal en toda la nación. En el Talmud también se menciona que si no hubiera sido por él, la ley hubiera sido olvidada en Israel. Los niños en estas escuelas aprendían a leer y escribir durante esta etapa primaria. ¿Amén? Aprendían a leer y memorizar porciones de la Biblia hebrea, especialmente el Pentateuco, y también obtenían un profundo conocimiento de la historia mosaica. Amén. Dejo con palabras de despedida al pastor José Rojas. Amén. Le damos gracias por permitirnos en este momento de exponer nuestro trabajo. Que Dios lo bendiga, amado profesor.